Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Oscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Es que bueno, le damos la bienvenida, ¿cómo estás, Jormandiel? Gracias, Jorge, gracias. ¿Cómo estás tú en este día tan especial? Por acá estamos bendecidos gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo te encuentras tú? Todo muy bien, Jormandiel, todo muy bien. Realmente pues contentos de lo que tenemos, contentos de lo que somos en este día. Amén, así es, amén. Con esa actitud siempre de gozo, de alegría, Jorge, así es. Debemos mantener siempre esa actitud para con nuestro Padre Celestial. Y bueno, agradecidos y le doy la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta hora, en este momento, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, donde quiera que estén, en nuestra emisora Busco en Ti, donde está no es el final, ¿sí? Y los que nos verán a través de nuestras diferentes redes posteriormente, les doy la bienvenida, les envío un fuerte abrazo, les bendigo en el nombre de nuestro Padre Celestial y pues declaro pues que esta palabra que hoy el Padre ha decidido que escuchemos, que analicemos, que internalicemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pues tenga efecto para con cada uno de nosotros. Recordemos que, como dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Viva y eficaz. Allí se habla de muchas funciones que tiene la palabra de Dios, que penetra en nuestros tuétanos, que escudriña todas las intenciones de nuestro corazón. Estoy parafraseando, ¿sí? Y en eso debemos meditar todos nuestros días, cada mañana, cada día que nosotros nos levantamos, porque allí encontramos la vida, allí encontramos el manual para nosotros seguir adelante, para continuar con nuestro propósito y con nuestro llamado. Así que pues el tema que hoy llevaremos a cabo, que hoy abordaremos, lo he titulado aceite fresco. Sí, vuelvo a repetir, el tema será aceite fresco. Y es que pues estoy sumamente contento, agradecido con nuestro Padre Celestial, porque cuando me ministraba acerca de este tema, este tema tiene mucho que cortar, ¿sí? Cuando vemos la escritura, la Torá, la palabra, vemos que, bueno, muchos hombres de Dios fueron ungidos, ¿sí? Ungidos a través de, bíblicamente, vemos historias, repasamos historias de hombres de Dios que fueron ungidos con aceite, ¿sí? Y como te digo, este tema tiene mucho que contar, pero hoy abordaremos parte de este tema, ¿sí? Lo que tiene que ver con el aceite fresco. Y por eso quiero comenzar definiendo, ¿sí? Lo que significa el aceite, ¿sí? En las escrituras, bíblicamente, ¿sí? Según algunas definiciones, ¿sí? Y es que cuando hablamos de aceite, ¿sí? Pues el significado bíblico de aceite es ungüento, ¿sí? Es un líquido gaseoso, ¿sí? Que se obtenía pues machacando o moliendo, ¿sí? Olivos o mirra, ¿sí? Pomada con el que se ungían a enfermos, ¿sí? En aquel tiempo la Biblia habla de que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y únjalo con aceite. Así que vemos allí el efecto que tiene el aceite, ¿sí? Para nosotros como creación de Dios, ¿sí? Otro significado bíblico de aceite es el que se define como bendición de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo o gloria en las alturas, ¿sí? Y vuelvo a repetir esto porque me impactó, me llamó mucho la atención, ¿sí? Otro significado se define eso como bendición de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? O gloria en las alturas. Así que cuando hablamos de aceite, es Dios mismo depositándonos una bendición. Cuando Dios, pues, a aquellas personas que han sido ungidas, hombres de Dios que fueron ungidos, contaban y Dios, era Dios diciendo, yo deposito mi bendición en ti, cuentas de aquí en adelante con mi bendición para contigo, aunque todos estemos no estemos ungidos o no estemos ungidos, contamos con la bendición de Dios, pero cuando analizamos el aceite,
Es Dios mismo diciendo y recordándonos, y aquellos hombres que fueron ungidos con un propósito divino, que la bendición de Dios iba para con ellos, que ellos iban a hacer cosas que no imaginaban, que no sabían, que quizás en sus fuerzas físicas no podían hacer, en su mentalidad, en su mente finita, no podían llevar a cabo, ¿sí? El Espíritu Santo también representa el aceite bíblicamente, ¿sí? Y gloria en las alturas, ¿sí? Por eso cuando hablaba con el Padre Celestial acerca de esto de aceite fresco, y bueno, es que muchas veces necesitamos eh, eh, un aceite fresco, ¿sí? Necesitamos una llenura nueva del Espíritu Santo, ¿sí? Una gloria nueva en las alturas, ¿sí? Porque, pues mira, yo no sé, pero quizás, hemos pasado por diferentes circunstancias, algunas circunstancias que nos quieren abrumar, que nos quieren desenfocar y nos quieren engañar y debilitar, ¿sí? Y decir y hacer entender que las promesas de Dios no se van a llevar a cabo, pero eso es sumamente falso, eso es mentira. Conocemos que esos pensamientos no provienen de Dios, y es allí donde Dios decide enviarnos un aceite fresco, una llenura nueva con el Espíritu Santo. Y esto se ve cuando una persona aporta aceite fresco, cuando una persona aporta algo nuevo del Espíritu Santo, se nota en su hablar, se nota en su caminar, se nota en su actitud, se nota en el mensaje que lleva. Sí, y es que el Padre mismo ha decidido enviar, depositar algo nuevo en ellos, ¿sí? Y meditaba en esta semana acerca de eso. Escuchaba algunas prédicas, hombres de Dios que hablaban de un animal en específico, el águila, ¿sí? Y dice que eso con el águila, ella se renueva, ¿sí? Ella va perdiendo sus alas, o ella va por momentos, muchos piensan que ella va a morir porque empieza a perder sus alas, ella se aísla en ese proceso de renovación, pero ella no, como muchos piensan, ella no va a morir, sino que simplemente está renovando su fuerza, nuevas alas, ¿sí? Y ella comienza a volar, ¿sí? Quizás hasta mucho más alto de las alturas a las cuales estaba acostumbrada a volar. Y eso es lo que sucede, cuando viene un aceite fresco, ¿sí? A nuestras vidas, cuando el Padre decide hacerlo, ¿sí? Es porque Él nos va a llevar a esa gloria nueva, en esas nuevas alturas. Así que la buena noticia es que el Padre hoy nos quiere derramar su aceite fresco, ¿sí? Si necesitamos fuerza, si necesitamos una llenura del Espíritu Santo, hoy el Padre nos dice que quiere impartir sobre nosotros aceite fresco sobre nuestras vidas, ¿sí? Y es que otra definición habla de que pues es un líquido graso que se obtiene, esto es una definición secular, según un diccionario secular. Es un líquido graso que se obtiene de frutas, semillas como algodón, soya, nueces, almendra, linaza, ¿sí? Y de algunos animales como la ballena, de la ballena también se obtiene el aceite, la foca o el bacalao, ¿sí? Y bueno, surgen diferentes tipos de aceite de girasol, aceite de maíz, hay diferentes tipos de aceite, pues hablando desde el punto de vista comestible, ¿sí? Así que, pues vemos que es un líquido graso que se obtiene, es un líquido graso que se obtiene. Y vamos a analizar más adelante cuál es el propósito de una vez que se obtiene ese líquido graso, porque nosotros vemos ese producto muy bonito cuando lo obtenemos, cuando comenzamos a degustar de ese aceite comestible. Sí, si citemos ese ejemplo, pero nadie ve el proceso por el cual ocurre para que se llegue a ese producto terminado, sí, ese aceite bonito. Sí, ya vamos a ver y analizar más respecto a eso, sí. Quiero leerte en la palabra de Dios a Génesis 28:19, ¿sí? Versión Reina Valera 1960. Versión Reina Valera 1960. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿sí? Génesis 28, del 18 al 19, sí, corrijo, sí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, sí, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, sí. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, sí.
Así que vemos y analizamos aquí cómo, según el contexto, Dios se había aparecido a Jacob. Dios se había aparecido a Jacob, había tenido un encuentro con él y Jacob no sabía, Jacob estaba en sus sueños y Jacob se despertó y dijo, wow, ciertamente aquí está Jehová, sí, aquí está Jehová. Y tomó la piedra de la cabecera y derramó aceite encima de ella. Tú te preguntarás, ¿por qué Jacob derramó aceite sobre ella? ¿Sí? ¿Por qué Jacob derramó aceite sobre esa roca? ¿Sí? Vemos que ¿qué hizo Jacob acá? Jacob hizo libación, Jacob libó en ese momento, derramó. Eso es lo que se conoce como libación, es derramar un líquido o un aceite, ¿sí? En honor a una divinidad. Jacob había tenido un encuentro con Dios, había recibido la bendición de Dios. Sí, y mira lo tremendo. Él libó en aquel momento, derramó aceite sobre aquella roca en honor al Dios Todopoderoso que le había bendecido, que le había bendecido, ¿sí? Y es que, mira, una de las cosas que produce el aceite espiritualmente hablando, cuando Dios decide derramar un aceite nuevo sobre ti, sobre nuestra vida, es porque Él cambia nuestro nombre espiritual, ¿sí? Espiritualmente. Vemos como acá dice que Jacob le llamó a aquel lugar Betel, ¿sí? Betel. ¿Y qué significa Betel? Significa ciudad de Dios, ciudad de él, ¿sí? Pero se llamaba primeramente luz. Así que una vez que él derramó el aceite, cambió el nombre de aquel lugar, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando Dios derrama un aceite nuevo sobre nuestra vida, ¿sí? Espiritualmente cambia nuestro nombre, ¿sí? Cambia nuestro nombre, cambia nuestra unción, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mente, renueva nuestra fuerza, ¿sí? Y eso es lo que el Padre Celestial hará de aquí en adelante en nuestra vida, en tu vida, mi amado hermano, tú que me escuchas, tú que me verás. Dios cambiará tu nombre espiritualmente, así como Jacob lo hizo en honor a aquel Dios. Él agradeció, ¿sí? Y cambió aquel nombre de aquella ciudad, ¿sí? Así que vemos también el Salmos 45, 7, Salmo 45, 7 de la versión Reina Valera 1960. Dice, has amado la justicia, ¿sí? Y aborrecido la maldad, ¿sí? Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, mi amado hermano, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿sí? ¿Qué significa el óleo acá en este pasaje? El óleo significa aceite, ¿sí? Aceite. Por eso acá dice, como tú has amado justicia y aborrecido la maldad, por tanto, Dios te ungió con óleo de alegría. El hecho, mi amado hermano, de que tú aborrezcas la maldad, el hecho de que tú aborrezcas de que tú ames la justicia, lo correcto, lo íntegro delante de Dios, eso va a inducir a que nuestro Padre Celestial te unja con óleo, con como dice acá, te unja así con óleo de alegría, ¿sí? De gozo, ¿sí? Más que a tus compañeros. Bueno, no debemos comparar, pero está diciendo que si tú te permaneces recto, que tú permaneces con justicia y aborreces el mal, entonces prepárate porque Jehová, el Dios nuestro, va a derramar ese aceite, ese óleo de gozo. ¿Por qué? Porque tú te has apartado, has decidido caminar en los preceptos de nuestro Padre Celestial y eso Dios lo premia. Dios premia la obediencia, Dios premia la santidad, Dios premia el hecho de que tú decidiste aborrecer el mal, ¿sí? Dios premia el hecho de que tú decidiste amar la justicia, lo correcto, lo íntegro, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y dice también otro pasaje, dice Éxodo 25, 6, ¿sí? Y Éxodo 35, 8, ¿sí? Ambos pasajes reflejan la misma connotación, hablan acerca de lo mismo. Sí, dice Éxodo 25, 6, sí, aceite para el alumbrado, sí, especias son para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Vuelvo a repetir, wow, esto está poderoso. Dice aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Así que mira,
Mira lo tremendo de esto. Éxodo 25:6 y Éxodo 35:8 hablan acerca de lo mismo, mi amado hermano, tienen la misma connotación. Y es que aquí analizamos de este versículo, mira lo que el Padre Celestial nos quiere revelar en esta mañana y lo que yo declaro para con tu vida, que producirá el aceite fresco en ti, en nosotros. Primero lo que va a producir es luz, como dice allí el pasaje. Lo segundo va a producir una nueva unción, mi amado hermano. Y un nuevo, lo tercero es un nuevo aroma, ¿sí? Es un nuevo aroma. Sí, ese nuevo aroma lo van a percibir los que están alrededor de ti, mi amado hermano, los que están alrededor de ti. Sí, mira, tú vemos la historia del rey Saúl. Saúl percibía el nuevo aroma en David, sí, producto de su ungimiento. Recordemos que David había sido ungido por el profeta Samuel, sí, pero él no le había, nadie sabía que por algún tiempo que David había sido ungido, pero Saúl cuando lo veía decía, pero ¿qué es lo que tiene este joven? ¿Qué es lo que tiene él? Que no le tiene miedo a nada, que no le tiene miedo a enfrentarse a los gigantes, que no le tiene miedo a, a pelear batalla, que siempre gana la batalla. Era porque David estaba ungido, sí, era porque él percibía el aroma nuevo que tenía David una vez que había sido ungido. Sí, una vez que el Dios derrama el aceite fresco sobre tu vida, vas a comenzar a emanar un aroma que otros van a decir que es lo que tienes tú. Ya no eres la misma persona, eres diferente, te atreves a hacer cosas diferentes, tienes una nueva fuerza, tienes una nueva unción, tienes una nueva luz, impartes luz para con otros, despiertas a otros, ¿sí? Eso es lo que producirá el aceite fresco en tu vida, impactarás a otras vidas, ¿sí? En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Mira, dice el Salmo 92, Salmo 92 del 10 al 15, ¿sí? Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, ¿sí? Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, ¿sí? Crecerá como cedro en el Líbano, ¿sí? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, ¿sí? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, ¿sí? Y que en él no hay injusticia. Dios no es injusto para cumplir lo que ha prometido. Dios ha visto la batalla que ha tenido. Dios ha visto la batalla que ha tenido, mi amado hermano. Y por eso dice aquí, quiero, tú aumentarás mi fuerza, has peleado batallas, te sientes debilitado, pero Dios aumentará tu fuerza, ¿sí? Y serás ungido con aceite fresco. Dios te dará la fuerza del búfalo, esa fuerza que tú necesitas, esa fuerza que tú necesitas para seguir derrotando a tus enemigos. Tienes que tener el discernimiento para ver cómo ellos caen. El enemigo quiere debilitarte con batalla, con oposición, pero clama a Dios por ese aceite fresco, para que Él te dé la fuerza del búfalo, esas fuerzas sobrenaturales que tú no entenderás, que vendrán a tu vida para hacer solo que tú tienes que hacer y que tus enemigos caigan. Tú verás como tus enemigos, como dice la palabra, caerán alrededor de ti. Espiritualmente tú los verás, producto de ese aceite fresco. Cuando salga de ese aceite fresco, entonces, verás eso, mi amado hermano. Verás como tus enemigos caen. O sea, Dios te va a dar ese aceite fresco. Con ese propósito, con ese objetivo, sí. Él ha visto tu batalla, Él ha visto tu persecución, Él ha visto tu injusticia, aquello que no es correcto, pero como dice allí la palabra, Dios no es un Dios injusto, Dios es justo, Dios es justo, Dios ha visto que tú has pasado por injusticia y Él te va a hacer justicia, ¿sí? En el nombre de Jesús. Mira, el aceite fresco, mira, te va a hacer tomar esos nuevos territorios, ¿sí? Te va a hacer tomar nuevos territorios. Tú dirás, mi amado hermano, pero ¿cómo que voy a tomar nuevos territorios? Nuevos territorios, ¿cómo así que voy a tomar nuevos territorios? Mira, David, vemos la historia de David.
David pasó de ser un pastor de ovejas a ser un rey, sí, producto de ese aceite que el profeta Samuel derramó sobre él cuando fue ungido. Es decir, no veamos el aceite, así como la varita mágica, no, sino que fue Dios que decidió derramar, como analizamos, la bendición de él para con David, ¿sí? Entonces, David pasó de ser un pastor de ovejas a ser un rey, es decir, él cambió su territorio. Eso es lo que Dios va a hacer cuando derrame su aceite fresco para contigo. Tú vas a tomar territorios que no sabías que podías tomar, que nunca imaginaste que ibas a tomar. Sí, también lo vemos en la historia en el relato de la Biblia de Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados en su fe. Sí, ellos pasaron injusticia, ¿Por qué? Porque ellos no se arrodillaron aquel ídolo que había creado, que había hecho el rey Nabucodonosor, ¿sí? Para que se postraran y se arrodillaran y adoraran aquel ídolo. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron ser íntegros para con Dios, decidieron seguir rectos en la fe, íntegros, creyendo en su Padre, creyendo en el Dios Todopoderoso, en el Dios que estaba por encima de todo Dios, ¿sí? Y fueron enviados injustamente por este rey al horno de fuego. Fueron enviados injustamente por este rey al horno de fuego. Pero mira lo que pasó. Ellos se mantuvieron allí con esa fe genuina, con esa fe, con esa gran convicción. Y dice que, ¿qué pasó? Las personas comenzaron a verlo a ellos, pensaban que se iban a quemar, a chamuscar, pero no, cuando comenzaron a verlos decían, wow, ahí hay una cuarta persona. ¿Quién es esa cuarta persona? Déjame decirte que Dios está viendo tus injusticias, déjame decirte que a pesar de las injusticias, Dios se te aparecerá. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero Él va a hacer algo para que tú, el fuego por el que estés pasando, el horno de fuego en el que estés pasando, no te toque, no te suceda nada, ni siquiera te queme ni un cabello, nada te va a suceder. Jesús estaba allí con ellos. Ese era el cuarto hombre, mi amado hermano. Y dice que se asomaron, el rey se asomó, le dijo que salieran. Y le dijo, wow, voy a parafrasear, verdaderamente este es el Dios real. Sí, no les pasó nada, no les pasó nada, porque ellos se mantuvieron íntegros, aunque fue una injusticia que lo enviaron allí al horno de fuego. Dios hizo justicia, Yeshua hizo justicia para con ellos, lo sacó intacto del horno de fuego, lo sacó intacto del horno de fuego. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Si tú estás pasando, mi amado hermano, por horno de fuego, déjame darte la buena noticia, que eso es un plan divino de Dios, eso es un plan, eso es un propósito. No te sientas afligido, no te sientas triste, porque ahora Dios va a actuar. Jesús va a aparecer como ese cuarto hombre. Si quizás tú estás en horno de fuego, si quizás tú estás en proceso divino, tranquilo, porque Dios va a devolverte ese óleo de alegría, ese óleo, ese aceite de gozo, ¿sí? Que Él tiene para contigo. Solamente es un plan, solamente es un propósito divino de Él. Quizás estás allí en el horno, quizás estás en proceso, pero Dios lo que está haciendo es que te está refinando para cuando salga de ese proceso, para cuando salga de ese horno de fuego. Entonces déjame decirte qué va a pasar. Vas a ser promocionado, vas a ser promocionado. Tú me dirás, ¿cómo así? Bueno, veamos la historia. Dice que el aceite fresco, vemos allí en Daniel 3:30, sí, Daniel 3:30 dice, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Sí, una vez que ellos salieron del horno, el rey había quedado impactado, había dicho, wow, verdaderamente, este es el Dios verdadero. Sí, y engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, engrandeció, los promocionó, sí, los llevó les dio lo que les pertenecía a ellos porque fueron fieles para con el Dios verdadero, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Después del proceso, Dios te va a promocionar. Después de que salga de ese orden de fuego,
Dios te va a dar un aceite fresco y Dios te va a promocionar en el nombre de Jesús, de Yeshua. Así lo declaro para con tu vida, ¿sí? Eso es lo que va a suceder, mi amado hermano. Por eso estoy muy contento, muy gozoso de lo que el Padre Celestial hará en nuestra vida, en tu vida, tú que me escuchas. Sí, mira, el aceite es producto de un proceso, como te decía, en el que ocurren diferentes etapas. Una de ellas es el prensado, ¿sí? El proceso tecnológico. Y cuando tú te sientes allí más prensado, cuando tú te sientes allí más que esas temperaturas suben, es como te digo, Dios te está refinando, Dios te está procesando, Dios te está haciendo pasar por cada una de esas etapas para que luego te conviertas en un producto terminado, que como te decía, tú vas a ser de luz para con otro, vas a tener esa nueva unción, so vas a darle ese aroma que Dios nuevo que Dios te va a dar a otros, ¿sí? Después de que se obtiene el aceite, ¿sí? Como productos o terminado se ve bien bonito, como te decía, pero nadie sabe el proceso por el que pasa ese proceso para obtenerlo, ese aceite para obtenerlo como producto final, ¿sí? Quizás estás en horno de fuego y en proceso divino y no entiendes, tranquilo, el plan es un plan divino de Dios para refinarte, como te decía, y que salgas con un aceite fresco. Eso es lo que el Padre Celestial va a hacer a tu vida. Te lo vuelvo a recordar, ¿sí? Y una vez que se obtiene el aceite, estás listo para ser usado. ¿Qué pasa cuando se obtiene el aceite? ¿Sí? Comestible como producto cuando lo vemos allí en el envase. Podemos preparar platos exquisitos, podemos sazonar, sí, podemos complementar otras comidas, sí, otros platos. Eso es lo que mismo que sucederá para con tu vida. Tú sazonarás, sí. Estarás listo para esa nueva unción, sí, con un nuevo aroma, como te decía, sí, serás usado para producir algo nuevo en otros, sí, serás de bendición para con otros, sí. Así que, pues, mi amado hermano, eh, eh, estoy muy contento para con nuestro Padre Celestial, porque Él va a derramar su aceite fresco a nuestra vida. Y eso es lo que declaro para con tu vida, ese aceite fresco, esa nueva unción, esa nueva luz y esa bendición nueva, esos nuevos territorios que vas a tomar para con tu vida. Lo declaro para con tu vida, ese aceite fresco. Chao, chao, te bendigo en el nombre de Jesús. Te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.